práctica. Sí, ellos también, esta semana era el básico, la próxima el superior, pero ellos al taller sí van presencial. Nosotros en la técnica 2 no. Claro. Sí, al final no se ponen de acuerdo en las escuelas. No, es verdad. Cada una actúa de una forma diferente. Sí, sí. Sí. Y ya solucionó el tema del agua al final en la técnica. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, por suerte sí. Además, bueno, estamos trabajando sin calendario académico, o sea, sin calendario escolar este año, así que Claro. hasta eso. No hay presentación de planificación, no hay Nada de nada, ¿no? Se están llevando del año pasado con las fechas, pero no hay nada oficial todavía. ¿Ya se reintegró el director o sigue? No, parece que no se va a restituir. Han pedido suplente, pero nadie ha quedado vacante. Y César se debería subir un escalón más, ya que está realmente. En el escalón inferior, sería. Exactamente, pero sí, pero es una suplencia también, así que, o sea, él está interino, pero no le conviene. Ah, claro. Porque él tiene horas a la mañana, las tendría que dejar, pues son interinas. Claro. Y además. No creo que se quiera, no creo. Claro, no creo que quiera, sinceramente, serio. Sí, bueno, ya había estado y no le gustó. No, exactamente. Y ahora está a cargo él, así que bueno. Bueno, debe estar. Digamos, así que sí. Debe estar esperando que venga un postulante. Sí. El otro chico que había estado, que era de taller. Sí. No sé por qué ahora ya no, pero no sé que fue a llamado abierto y entre las personas que nosotros conocemos se inscribió el profe Oldani y el profe Rodríguez, Ignacio Rodríguez, que estuvo como jefe de taller en un tiempo, que es de la técnica 5. Después creo que pasó a directivo, no sé de qué, de la técnica 3 creo que está como directivo a la noche, como regente, si no me equivoco. Pero no sé él por qué no cumplía con los requisitos y quedó vacante el cargo. Sí. Así que bueno. Y seguimos esperando. Nuestro pollo Anik no se quiere postular para el cargo. Y él no tiene titularidad, creo. Sí, yo creo que, no sé. No, sí, él ingresó junto conmigo. Tiene mi misma antigüedad. Claro. No tiene antigüedad. Sí. Pero sí tiene todos los cursos. No, eso sí, el puntaje lo tiene. Sí, tiene como, está flotando en el aire con la cantidad de puntos. Así es, lo sé. Bueno, me parece que ya han entrado. Sí, ya hay bastantes. Sí, 25. Así. Bueno, vamos a tener que empezar nomás entonces. Así es. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sufriendo, se me rompió el multímetro. Multímetro. No, es uno barato, pero bueno, lo estaba usando. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo sería el parcial? Bueno, fijemos la fecha ahora porque después ya llega el final de la hora y todos estamos ahí desesperados por salir. No sé, yo diría que los últimos días antes de las vacaciones, es decir, la primera semana de julio podría ser. Nosotros tenemos las clases los días miércoles y jueves,
el día El 7 sería, puede ser. 30 y el día miércoles 7. 7. Así que bueno, ustedes vean si lo hacemos el día 30 o el día 7. El 7, profe. Bueno, 7 mejor. bueno, perfecto. Ya anotamos entonces Muchas gracias. y bueno, va a quedar para el día 7, ya saben, la evaluación es en forma virtual con el sistema que tenemos. Y bueno, van a hacer ejercicios, teoría, sobre todo teoría y la parte de ejercicio, preguntas conceptuales y ejercicios de aplicación, que bueno, son ejercicios que están viendo con la profesora ingeniera Baena, así que son similares a esos tipos. De todos modos, vamos a ver algunos ejercicios la próxima clase como para que ustedes... Arrancaría tipo 10 más o menos el examen. Y 9:30 aproximadamente, 21:30. Es 1:15, sí, 1:15 aproximadamente. Ya después veremos bien el tiempo, pero son ejercicios y teoría, preguntas conceptuales de teoría, ¿sí? Bueno, lo que es lo que son la medición de los... No van a poder, lógicamente, hacer lo que es la parte de medida de ensayo, pero sí conocen el proceso, el procedimiento y qué se obtiene de ese ensayo, o qué obtendrían de esos ensayos. Así que algunas preguntas sobre eso también va a haber. Preguntas, digamos, conceptuales sobre... Todo teórico, digamos. Tendrían, claro. Entonces, sería para el día miércoles 7 entonces del mes 7, parcial entonces de electrónica aplicada 2. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios, algunos circuitos que nos quedan todavía por ver, algunos circuitos que son llamados circuitos base o circuitos simples con amplificadores operacionales, ya que solamente tienen un solo amplificador operacional. Más adelante vamos a ver ya circuitos con más de un amplificador operacional realimentado. Entonces ya la manera de calcular a esos circuitos ya sería un poquito más elaborada. De todos modos, vamos a ver en la próxima clase un método general para poder calcular esos circuitos. De todos modos, el parcial va a ir justamente hasta estos circuitos que vamos a ver, los circuitos, digamos, con un amplificador operacional, ¿sí? No va a entrar lo que es el amplificador de instrumentación, que lo vamos a ver ya, bueno, probablemente lo veamos ya la próxima clase, pero amplificadores de instrumentación sería para el segundo cuatrimestre. Bien, nosotros habíamos visto ya, no sé si lo están viendo a la pantalla, la están viendo el circuito amplificador, sumador. Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, bueno, este circuito ya lo vimos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Es un circuito que suma las señales B1, B2 y B3 y además de sumarla, multiplica por la ganancia del amplificador. En este caso, la ganancia, como está entrando por el pin inversor, la ganancia es menos RF sobre el valor de las R1, R2, R3. En este caso se busca de que esta resistencia R1 sea igual a R2 igual a R3, ¿sí?
Bien, el análisis entonces es justamente de determinar el valor de la I1, de la I2 y de la I3 y sumarla al valor de I sub F, que es la corriente de realimentación, y analizar la corriente acá en este nodo, en el nodo A, en el punto A, de tal modo entonces que la suma de todas estas corrientes es igual a 0. Y de allí entonces se determina el valor de la tensión de salida en función de las tensiones de entrada. Entonces, si ustedes analizan, me queda entonces que esta es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente de realimentación, la I sub F. Como aplicamos Kirchhoff a ese nodo, la suma es 0. Y de acá entonces determinamos el valor de la salida, que va a ser justamente menos R sub F sobre la B1 sobre R1, B2 sobre R3 más B3 sobre R3. Si estas entonces las hacemos que todas sean iguales, podemos entonces decir que si esta tiene un valor, supongamos que además que de sumar quiera amplificar, podríamos hacer entonces que esta sea igual a esta y que tenga un valor. Por lo tanto, me va a quedar RF sobre esta resistencia R1 o R, que me va a dar la ganancia. En el caso ya que todas sean iguales, que RF sea igual a R1, R2 y a R3, entonces allí se cancelan y directamente entonces la tensión de salida va a ser la suma de las tensiones de entrada, pero con la suma invertida, ¿sí? Es decir, se suman y está afectado por el signo menos, que me daría entonces una tensión invertida de las tres, la suma de las tensiones y se invierte en la salida. Bueno, esta es otra consideración, si las resistencias R1, R2 igual a R3 igual a RF, perdón, igual a 3RF, entonces las resistencias ahora son más grandes de la R1 que la RF, por lo que estaríamos entonces atenuando, dividiendo en 3 el valor de la suma de las tensiones. Hay un circuito, en este caso ustedes tienen un sumador inversor. Hay un circuito que es un sumador no inversor. En este caso, fíjense en que la suma de todas las tensiones estarían entrando por el pin no inversor. La realimentación, siempre tenemos que hacer la realimentación negativa, por lo que la RF y la R sería entonces la ganancia del circuito. Por lo tanto, si yo tengo acá una señal, como habíamos visto en los puntos anteriores, la ganancia de este circuito para una señal en este punto va a ser 1 más RF sobre R, ¿sí? Pero ahora como tengo que esta tensión en este punto va a ser la suma de todas ellas, entonces ya lo tengo que analizar al circuito de tal modo entonces que la tensión en el punto B, ¿sí? Menos la tensión B1 sobre R1 es la corriente 1, la tensión B2 menos la tensión en el punto B sobre R2 va a ser la I2, y la tensión 3 menos la tensión en el punto B sobre la R3 va a ser la I3, ¿sí? Entonces, como consideramos que la impedancia de entrada es infinita para un amplificador ideal, la corriente IB2 prácticamente cero, entonces llegamos a esta ecuación. B1 menos BD sobre R1 más B2 menos BD sobre R2, serían estas las corrientes, más la tensión 3 menos BD sobre R3 sería la corriente I3 igual a 0. De allí, entonces, distribuimos, acá tenemos
B1 sobre R1 menos BD sobre R1. Lo mismo acá, B2 sobre R2 menos BD sobre R2. Y luego entonces pasamos estos valores, sacamos común, BD va a ser entonces, y lo mandamos a este término, me va a quedar entonces que B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 igual a la tensión BD sobre 1 más R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como tenemos acá la inversa de la resistencia, podemos trabajar con la conductancia. Entonces, 1 sobre R1 es G1. Por lo que acá me va a quedar B1 por G1, B2 por G2 y B3 por G3. Y de este lado va a quedar BD por G1 más G2 más G3. Luego despejamos BD y tengo justamente esta expresión. G1 por B1 más G2 por B2 más G3 por B3, todo sobre la suma de las conductancias. En este caso, tenemos la tensión entonces en el punto B. Ahora sí, una vez que ya conocemos el valor de la tensión en el punto B, la ganancia de un amplificador no inversor es 1 más RF sobre R. Por lo tanto, tengo entonces B0 sobre la tensión BB, perdón, es 1 más RF sobre R. De ahí entonces aplicamos esta ecuación para este amplificador y reemplazamos el valor de la tensión BB. La tensión entonces BB reemplazamos por esta expresión y nos queda justamente la salida afectada por la ganancia de ese circuito multiplicado por el producto de B1 por G1 más B2 por G2 más B3 por G3 sobre la suma de las conductancias. Bueno, también lo práctico sería que esta resistencia R1 igual a R2 igual a R3, si hacemos entonces que estas resistencias sean iguales, me va a quedar entonces acá directamente 1 sobre 1 más RF sobre R, que es la ganancia del circuito amplificador no inversor, por la suma de las tensiones, ya que si tenemos entonces todas estas resistencias son iguales, se cancelan, y me va a quedar la suma de las tensiones. Ahora, si además de hacer que estas resistencias sean iguales, hacemos que la R sub F sea un cortocircuito, es decir, si nosotros hacemos el puente de RF, me queda entonces un circuito seguidor emisivo acá, por lo tanto la ganancia va a ser 1, ¿sí? Entonces, la tensión que yo tengo acá será la tensión de salida. Por lo tanto, entonces, me va a quedar que ahora esto al hacerse entonces 0, esto se hace RF sobre R0, entonces la ganancia va a ser una ganancia unidad. Y acá, si reemplazamos los valores de R, si son iguales, esto va a quedar sobre 3. Entonces, acá tendríamos 3G1 o 3G. Si sacamos común acá va a ser G por B1 más B2 más B3. Se cancelan los G y me quedan sobre 3. Me queda que esta tensión de salida va a ser justamente la suma de las tensiones de entrada sobre 3. Otro circuito muy práctico que también ya lo vimos, ya lo hemos demostrado, es el amplificador diferencial, o también conocido como amplificador, el amplificador diferencial o un amplificador sería restador, ya que permite encontrar la diferencia de las dos tensiones que tengo en la entrada. En este caso, entonces, consideramos
Por un lado decíamos, nosotros consideramos la ganancia o la salida B sub 0 o B sub output en función de la B1 cuando esto vale 0, y luego analizamos la salida cuando esta está a masa, es decir, cuando vale 0, y esta tiene un determinado valor. Entonces, o también podemos hacer, aplicando Kirchhoff, que la tensión en el punto A, hacemos Kirchhoff, entonces el nodo en el punto A, entonces la suma de las corrientes sea igual a 0. En este caso, entonces tenemos, si analizamos, B1 menos la tensión en el punto A sobre R1, es la corriente que está entrando por acá, más la corriente que está entrando por este punto va a ser la tensión de salida sobre R2, perdón, tensión de salida menos la tensión en el punto A sobre R2 me da la corriente que está entrando, la corriente de realimentación. Como esta es igual a 0, ya que tenemos acá una impedancia infinita, entonces me queda esta expresión. Luego reemplazamos y obtenemos entonces esta ecuación, ¿sí? Que esta ya la vimos en la clase anterior. Entonces también acá, para que este sea un amplificador diferencia, estas dos, R2 y R2 deben ser la misma. Acá, si bien es cierto, tenemos un divisor de tensión y R1 también son idénticas, ¿sí? Entonces, en ese caso, me queda que la salida es la diferencia de las dos tensiones multiplicado por la ganancia, R2 sobre R1. Es el circuito que tenemos acá. Bueno, en función de este circuito, este amplificador es un amplificador diferencial. Es decir, que cuando queremos amplificar la diferencia de dos tensiones, debo usar este amplificador, un amplificador diferencial. Ahora, si a este amplificador diferencial está en un ambiente ruidoso, de mucho ruido, entonces el ruido le va a llegar tanto por la entrada 1, B1, y por la entrada 2, es decir, el ruido va a estar presente en la entrada inversora y en la entrada no inversora. Por lo tanto, entonces, como el ruido es el mismo para las dos entradas, entonces vamos a decir que vamos a tener una entrada en modo común, ¿sí? Ya que las dos tensiones son iguales, tanto en amplitud como en fase. Están entrando las dos tensiones por la misma, por las dos tensiones por ambas entradas, la entrada inversora y la entrada no inversora. Bueno, si nosotros analizamos a estas señales, si ambas son iguales y tienen la misma fase, debería ser 0, ¿de acuerdo? Porque me dice que la salida va a ser la relación de R2 sobre R1, que es la ganancia por la diferencia de las tensiones. Si las tensiones son idénticas, tanto en amplitud como en fase, entonces esto sería igual a 0. Pero esto solamente sucede cuando el amplificador es ideal. En el caso de un amplificador real, el fabricante me indica un parámetro que es el factor de rechazo en modo común. El factor de rechazo en modo común justamente entonces tiene que ver con un amplificador o mejor dicho, cómo el amplificador se comporta cuando por ambas entradas le está entrando una señal de ruido, es decir, una señal que va a tener la misma amplitud y la misma fase. Entonces, si nosotros ahora a este circuito que está acá unimos y le aplicamos una tensión, la tensión va a ser común para ambas entradas. Por lo tanto, entonces vamos a tener este circuito. Fíjense que lo único que hacemos es cortocircuitar acá B1 con B2 y ponerle una tensión
BC, que va a ser la tensión en modo común. Entonces, si vemos la ecuación, me debería dar 0, ¿sí? Pero en este caso no es así, ya que el amplificador no es un amplificador ideal, es un amplificador real. Para el caso del 741, ya vamos a ver que el rechazo, el factor de rechazo de modo común está en el orden de 90 decibeles. Bien, vamos a ver entonces cómo obtener este rechazo en modo común. Bien. Bueno, acá me está diciendo entonces que el amplificador diferencial, la ganancia del amplificador diferencial es justamente, consiste en hacer la diferencia de las dos tensiones de entrada, multiplicar por la ganancia, ¿sí? Esta ganancia, R2 sobre R1, que sale de este circuito, es lo que conocemos entonces como ganancia diferencial, ¿sí? Y se la representa con la letra A sub D. A sub D entonces es R2 sobre R1. Por lo tanto, entonces, en un amplificador diferencial podemos reemplazar la ecuación que tenemos acá por la ganancia diferencial multiplicado por la diferencia de las tensiones de entrada. Va a ser igual a la tensión de salida, como está escrito acá. Bueno, acá les dice justamente que A sub D, la ganancia de tensión, ganancia de tensión diferencial. Y luego dice, ¿qué pasaría entonces si nosotros ponemos a este amplificador la misma tensión para ambas entradas? Tendría entonces que la salida que yo obtenga, debido a que este amplificador es real, tendría que tener una salida. Esa salida, entonces, el valor teórico sería 0, pero en la práctica va a tener un valor. Va a tener un valor relativamente bajo, pero va a tener un valor. Y este valor va a ser, la salida va a estar dada entonces por la ganancia en modo común por la tensión BC. ¿Sí? Cuanto más chica sea este valor de salida para este modo común, mejor va a ser el amplificador. Entonces se define como factor de rechazo de modo común, se la designa con la letra ρ y está dada por el cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común, ¿sí? El valor absoluto de ese cociente me da justamente el valor del factor de rechazo en modo común. Este valor, cuanto más grande sea, es mejor, es decir, que si me da un valor alto, esto implica que esta ganancia debería ser lo más pequeña posible. En el caso de un amplificador ideal, la ganancia, como ya vimos, es 0, ¿de acuerdo? Porque si nosotros tenemos una señal del mismo tipo acá, si reemplazamos entonces por esto, me debería dar justamente, como estas dos son iguales, me debería dar la tensión igual a 0. Bueno, entonces, como este valor es un valor muy grande, debería ser un valor grande, entonces se la expresa en forma logarítmica. Entonces, ρ en decibeles va a ser 20 logaritmo de justamente la relación A sub D sobre A sub C, el valor absoluto. El valor, perdón, entero. Bien, entonces dice que en la práctica un amplificador como el 741 es de 90 decibeles. Y un amplificador de instrumentación, que es el amplificador que vamos a ver en la próxima clase, es del orden de los 100 decibeles. ¿Sí? Cuanto más grande sea el valor entonces del rechazo en modo común, mejor se va a comportar este amplificador para eliminar el ruido a la salida. Fíjense en acá ustedes
Bueno, acá hace mención de que el ruido, lo más común sea que el ruido esté entrando, esté entrando, primero que puede entrar por la misma tensión de la red. En este caso, bueno, consideran la frecuencia de Estados Unidos de 60 Hz, pero en realidad para nuestro caso sería 50. El valor de la armónica, de la primera armónica estaría en 120, para nuestro caso estaría en 100. ¿Sí? Que son las señales más fuertes, las señales de ruido. Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos este amplificador y esto está justamente expuesto al ruido, entonces tendremos acá una señal de ruido entrando por el pin inversor y por el pin no inversor. Como dijimos, este ruido es el mismo para las dos, la amplitud y la frecuencia y la fase es la misma para las dos entradas, entonces se debería cancelar. Pero en la práctica no se cancela por completo, sino que me va a quedar un pequeño piso de ruido. Ese piso de ruido va a estar entonces en 100 decibeles por debajo de este valor de la señal. Esto quiere decir entonces que nosotros acá vamos a obtener justamente la diferencia de estas dos señales, ¿sí? Y se amplifica con la ganancia R2 sobre R1. Y obtengo acá la salida. Bueno, esto me estaría indicando entonces cómo se elimina el ruido en un amplificador diferencial, ya que el ruido justamente es una señal en modo común. ¿De acuerdo? Bueno, esta práctica sí se la podría hacer en el laboratorio. Para ello, bueno, antes de seguir, el rechazo, el factor de rechazo en modo común, dado en decibeles, está también en función de la frecuencia. El amplificador no mantiene el mismo valor en función de la frecuencia. El valor va disminuyendo a medida que va aumentando la frecuencia. El fabricante también me da justamente el factor de rechazo en modo común en decibeles. Por ejemplo, este para el 741, que tiene 90 decibeles, pero para frecuencia baja. En este caso, hasta 100 Hz tiene un rechazo de 90. Y a medida que va aumentando la frecuencia, ustedes ven que para una frecuencia de 1 kilo, ya el rechazo está en el orden 75 decibeles. Para 10 kHz, este valor está en el orden de 55. Y para 100 kHz, fíjense en cómo ha bajado ya prácticamente a más de la mitad. Tiene 35. ¿Sí? Bueno, para 1 MHz ya tiene menos de 20 decibeles. Esto quiere decir entonces que un amplificador va a ser más afectado por el ruido cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo, ¿sí? Ya que el rechazo es menor. Para 10 kilos, fíjense en que ya el rechazo es del orden de 50, entre 55 decibeles. Bien, entonces el valor que me da el fabricante es para tensiones continuas, ¿de acuerdo? O para frecuencias bajas del orden de la segunda armónica, para nuestro caso son... Bien, bueno, hasta acá entonces vemos esto es este circuito. Vamos a ver qué circuito práctico se podría hacer para evaluar justamente a este amplificador. Ustedes todos estos archivos ya lo tienen. Podría ser un circuito práctico para evaluar sería este circuito que está acá.
Rechazo, relación de rechazo de modo común. El valor, el ρ es lo que vimos, ganancia de tensión diferencial sobre... Disculpe, profe, no se está viendo. Bien, perfecto. Bien, ahí estamos. Este archivo ustedes ya lo tienen, ¿sí? Nada más que nosotros vimos hasta acá cómo determinar las tensiones de OPSE y corriente de OPSE. Y vamos a ver, bueno, esto no recuerdo si ya lo vimos, pero de vuelta puedo ver, lo podemos ver cómo determinar el valor de la impedancia de salida de un amplificador operacional. Y este sería el circuito, bueno, estos circuitos ya lo vimos, que son para medir los valores de las corrientes de polarización y las corrientes de ópside de entrada de un amplificador operacional. Y este circuito que está acá sería un circuito para medir justamente el rechazo, el factor de rechazo en modo común. Fíjense en que la tensión de entrada es la misma para las dos entradas, tanto la entrada inversora como la entrada no inversora. En la práctica se busca que esta R sea la misma que R1, en este caso son 100 ohm para la parte práctica, y R', que es la resistencia de realimentación, 100 kilos, al igual que R'1, que son iguales, ¿sí? Es también 100 kilos. Por lo tanto, cuando realicemos la práctica, vamos a medir acá, vamos a tener lógicamente el valor de la entrada, V sub S, porque es la señal del generador de funciones, y vamos a tener la salida. Entonces, la salida la vamos a medir con el osciloscopio, conocidos los valores de la resistencia de realimentación, o acá la del divisor, va a ser de 100K y de 100 ohm, entonces podemos determinar el valor de ρ, que es el valor del factor de rechazo en modo común, ¿sí? Entonces va a estar dada por la resistencia de 100 kilos sobre 100 ohm por el valor absoluto de la relación B0 sobre la tensión, B sub S sobre B sub 0 en este caso del circuito, ¿sí? Bueno, acá les da justamente algún valores de ganancia, les dice que este valor es del orden de los 50.000 veces la ganancia en modo diferencial, y la ganancia en modo común, bueno, había que ver la ganancia en modo común que me da el fabricante. En realidad el fabricante me da la relación, ¿sí? Que es el factor de rechazo en modo común. Entonces, como tenemos todos los valores, estos valores son de la resistencia, y estos valores los podemos medir, podemos encontrar cuánto vale el valor en BC del factor de rechazo en modo común. Luego, si nosotros aplicamos el logaritmo, 20 logaritmo de todo esto, me daría entonces en decibeles, ¿sí? Para el 741 debería estar entonces en el orden de 90 decibeles. La frecuencia de trabajo, ya vimos entonces que la frecuencia debería ser una frecuencia muy baja para que no tenga justamente una disminución en la frecuencia, con respecto a la frecuencia, ¿sí? Bueno, por acá creo que les dicen que la frecuencia, bueno, es una frecuencia relativamente baja. Podemos trabajar con una frecuencia del orden de los 100 Hz, ya que a partir de los 100 Hz comienza a disminuir el valor de la relación de rechazo en modo común, ¿sí? Bueno, no sé si acá algo dice de la frecuencia, pero...
Bien, bueno, esta sería la práctica entonces para determinar en el laboratorio el factor de rechazo de modo común y después compararlo con el valor que me da el fabricante. Bien, vamos a ver algunos circuitos. Algunos circuitos que deberíamos ver en los trabajos prácticos, similar a los trabajos prácticos. Que son circuitos también, circuitos muy empleados. Este circuito es un circuito que también lo tienen que saber calcular. ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? Sí, profe. Bien, este circuito se denomina circuito de alta ganancia. Fíjense en que es un amplificador inversor, solo que acá tiene una red en T, conectada en T, la realimentación, formada por R2, R3 y R1, y en la entrada tengo una resistencia de entrada o resistencia al generador, que es una resistencia en este caso representada por la letra R sub G. Entonces, si nosotros analizamos este circuito y consideramos que este es un amplificador ideal, tenemos que esta corriente va a ser igual a menos esta corriente, la I sub R. Por lo tanto, entonces, consideramos que estas dos corrientes, IG es igual a menos I sub R. Bueno, acá faltaría el signo, pero ya después lo vamos a considerar. Acá está considerado. Bien, la corriente I sub G es, considerando acá tierra virtual, este punto está puesto a masa, entonces la corriente I sub G va a ser la tensión BG sobre RG, como está escrito acá, y debemos ahora determinar la corriente I sub R. Por lo tanto, la corriente I sub R va a estar dada justamente por la tensión de salida sobre el valor de la impedancia que yo tengo acá. Ahora, esa impedancia va a ser justamente la I sub R, entonces va a estar dada por el paralelo. Si nosotros consideramos nuevamente acá tierra virtual, tenemos entonces la tensión B sub output sobre R2 más el paralelo de R3 con R1, porque las dos están puestos a masa, este a masa y este está puesto a masa a través de la tierra virtual. Por lo tanto, me queda entonces que la corriente que sale de acá va a ser tensión de salida sobre R2 más el paralelo de R1 y R3, como está acá. Tensión de salida sobre esto me da la corriente que está por acá. Yo acá puedo aplicar un divisor de corriente o puedo obtener el valor de la tensión en este punto, ¿sí? Si yo obtengo el valor de la tensión en este punto, como ya tengo la corriente que viene por acá, multiplicado por esta impedancia, que es el paralelo, tengo la tensión ya en R3, la tensión entre este punto y masa, ¿sí? Dividido el valor de R1 será la corriente I sub R, ¿sí? Como está acá. Valor negativo porque está entrando tiene una realimentación negativa. Entonces, si reemplazamos los valores, me queda que la corriente I sub R
Acá nosotros tenemos el paralelo, que va a ser el producto de R1 por R3 sobre la suma de R1 más R3. Y acá también va a ser R1 por R3 sobre la suma de R1 más R3. ¿Sí? Si acá hacemos la suma, me da entonces esta expresión. Luego, si la igualamos, como las dos corrientes son iguales, ya que la impedancia acá es infinita, esta corriente vale 0 para un amplificador ideal, igualamos, tenemos esta entonces que B sub G sobre RG igual a esto, B0 sobre la suma de esta resistencia por R3. Y de acá encontramos la relación de salida respecto de la entrada. Por lo tanto, esto pasa acá dividiendo y esto pasa acá multiplicando. Por lo tanto, me queda que la salida, que es la ganancia del circuito, va a ser el producto de la resistencia R1 por R2 más el producto de R2 por R3 más el producto de R1 por R3 sobre R3 por RG. ¿Sí? Como estos valores de resistencia son resistencias, los valores son, estos valores de la realimentación son valores más grandes que la resistencia R sub G, entonces este circuito va a ser un amplificador entonces que me va a dar una ganancia muy superior a tener acá un circuito que tenga R1, realimentado R1 y RG. ¿Sí? Entonces, justamente es un amplificador de alta ganancia. Bueno, esta práctica también es una práctica de laboratorio, pero bueno, el análisis es importante que lo sepan hacer para poder demostrar de por qué se dice que este amplificador es de alta ganancia. Bien. Otro amplificador que también se usa en la práctica es un amplificador llamado amplificador con carga flotante. Fíjense que acá ya hay dos amplificadores operacionales. La carga justamente está flotando, es decir, no está puesto, no tengo la carga puesta a masa, ¿sí? Por lo tanto, en la carga yo voy a tener una diferencia o una diferencia de potencial que va a ser V1 menos V2. Entonces, V1 lo impone el primer amplificador operacional y la tensión V2 lo impone este amplificador operacional. Vamos a considerar entonces dos amplificadores ideales. Por lo tanto, entonces la señal está entrando por el pin inversor. Y acá tenemos una resistencia R1 y una resistencia R2, donde R2 es la resistencia de realimentación. Por lo tanto, este es un amplificador no inversor. Por lo que tenemos entonces que la tensión de salida va a ser justamente, la tensión de salida justamente entonces va a ser una tensión que va a estar justamente en fase con esta entrada. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos acá B1 menos B2 igual a la tensión 1 menos la tensión 2, que va a ser igual justamente a la tensión impuesta por este amplificador. Fíjense que este amplificador, el pin positivo está en masa, la señal está entrando por el pin negativo, R4 es la realimentación, porque la R4, este punto es el mismo que está acá, por lo tanto la R4 sería la realimentación. Y este sería la entrada, ¿sí? Entonces yo este circuito, si lo redibujo, es un amplificador inversor, ¿sí? Cuya ganancia va a ser justamente R4 sobre R3.
Por eso es que tenemos que la tensión entonces B1 menos B2 es igual a B1 menos la tensión que tengo acá. Pero como esta tensión es invertida respecto de este punto, porque acá tenemos la tensión B1, está entrando acá, entonces fíjense en que va a ser, la B2 va a ser B1 por la ganancia, que es R4 sobre R3. Como está entrando por el pin inversor, es menos. Entonces me queda menos R4 sobre R3 por B1, porque B1 es la entrada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cuánto vale B1. Entonces, como B1 es 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Por B sub G, entonces tengo que hacemos acá, tenemos menos menos se hace más, por lo tanto tengo 1 más R4 sobre R3 por B1 y reemplazamos el valor de B1 en función de la tensión de entrada, B sub G. Si ustedes se fijan, entonces este es un amplificador no inversor, es 1 más R2 sobre R1 la ganancia, por B sub G tengo la tensión B1. ¿Sí? Entonces tengo esto multiplicado por B1, como B1 vale esto, me queda entonces el producto de 1 más R4 sobre R3 por 1 más R2 sobre R1 por BG. Bien, en la práctica podríamos considerar que esta y esta son iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, este tiene una ganancia unidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos entonces que la diferencia de tensión B1 menos B2, ¿sí? Sobre el valor de la tensión de entrada B sub G, es decir, esto es igual a todo esto y particularizamos para R3 igual a R4. Acá entonces tenemos R4 igual a R3, esto es 1, 1 más 1 sería 2 por por 1 más R2 sobre R1 por BG. Y BG pasamos dividiendo el otro miembro, me queda esto. Me queda B1 sobre B2, que es la tensión justamente en la carga. En la tensión en la carga sería este valor, B1 menos B2. Sobre el valor de B sub G es la ganancia, ¿sí? Porque esta es la tensión de salida. Sobre la tensión de entrada sería la ganancia de este circuito. Entonces, si reemplazamos, B2 sería acá, perdón, 2 por 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Entonces, este es un amplificador que me permite justamente tener una carga flotante, es decir, que no tiene una referencia, sino que no va a estar puesto a tierra, es decir, tenemos una carga flotante. Bien, este es circuito práctico porque ya van a ver ustedes que lo pueden usar en la práctica. Este también es un circuito para analizarlo en el laboratorio, pero bueno, es importante que conozcan cómo deducir a qué es igual la ganancia de este amplificador, mejor dicho, de este amplificador con carga flotante. Bien, ese es uno de los, son dos circuitos muy conocidos que lo tienen que analizar. Otro circuito que es importante también saber cómo deducir acá, cuando yo tengo, fíjense en este circuito que está acá. Este circuito, Llega a ver, profe. ya hacemos, fíjense en este circuito
es un circuito donde tenemos una señal B1 y una señal B2 que aparentemente es un circuito sumador. Un circuito sumador y está entrando por el pin no inversor. Por lo tanto, debería ser un sumador no inversor. ¿Sí? Y acá, esto se alimenta con BCC y menos BCC, pero de la salida de la tensión BCC se usa un divisor de tensión. Este tiene una resistencia, un divisor del valor 2R y este R. Es decir, tenemos un divisor de tensión acá. Y ese divisor de tensión lo inyectamos en justamente acá. Por lo tanto, este circuito no es más que un circuito sumador, como el que vimos recién, un sumador no inversor, donde estas tensiones pueden ser una onda cuadrada, una onda triangular, o pueden tener cualquier forma de onda, cualquier de la forma de onda conocida. Y acá lo que estamos haciendo es inyectándole una tensión de continua. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a esta suma le vamos a sumar un valor de continuo. Entonces, para analizarlo y para que me quede el circuito similar a lo que vimos nosotros hace un momento, deberíamos entonces justamente obtener el circuito mediante aplicar Thevenin, por ejemplo, y reemplazar el valor entonces en lugar ya de tener la tensión B sub C, de la tensión de la fuente, perdón, reemplazar entonces por el valor que debería tener. Entonces, nosotros acá podemos, si cortamos acá, en este punto, podemos calcular entonces la tensión Thevenin y la resistencia Thevenin del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, si yo corto acá, veo entonces qué es lo que tengo. Entonces, cortando acá, la resistencia Thevenin, fíjense en que el circuito va a quedar así. Tengo la tensión de la fuente, tendría, cortando acá, entonces, la tensión que yo tengo en este punto va a ser el divisor de tensión de la tensión BCC sobre la suma de estas dos resistencias, que sería 2R más R serían 3R, multiplicado por R me da la tensión Thevenin en este punto, ¿sí? Que es justamente entonces BCC sobre 3. Fíjense que ahí está lo que acabo de decir. Tengo 2R más R, son 3R, y por R es el divisor de tensión. Se cancela y me queda entonces BCC sobre 3. Y para determinar la resistencia Thevenin, como cortamos acá, y ya sabemos que la fuente ideal, en este caso la fuente continua ideal, es la resistencia interna 0, por lo tanto este punto para Thevenin está puesto a masa. Entonces me queda el paralelo visto de acá, este punto a masa y este punto también a masa, me queda el paralelo de 2R con R. Entonces la resistencia Thevenin va a ser 2R, ¿sí?, por R sobre 2R más R, que es el paralelo. Si reemplazamos, me da 2/3 de R. Es decir que ahora el nuevo circuito que está acá lo podemos reemplazar por este equivalente. Entonces acá seguimos teniendo B2, B1, B2, R2 y R1, y ahora le vamos a agregar otra fuente cuyo valor va a ser BCC sobre 3 por la resistencia de RT, que está acá, más R3, que esta de acá. Bueno, si conocemos los valores, podemos reemplazar y me va a quedar acá directamente entonces una tensión de continua y una resistencia similar a este circuito. Por lo tanto, ya sabemos cómo calcular la relación de salida respecto de las entradas de este circuito. Es un sumador
no inversor, donde luego vamos a particularizar de tal modo que esta resistencia sean, si esta es 0, hacemos un cortocircuito, este es un circuito seguidor emisivo. Y acá entonces me va a quedar la suma de las tensiones, ¿sí?, sobre los valores de la resistencia. Bueno, haciendo el análisis, llego a este valor de tensión. ¿De acuerdo? Bueno, ahí también consideramos la tensión en este punto. La tensión menos B sub G sobre R1 la corriente. La tensión B2 sobre B sub G sobre R2 es la otra corriente. Y la tensión B3 sobre menos B sub G sobre la suma de estas dos resistencias es la corriente que viene por acá. ¿Sí? Bueno, acá sería esta tensión B3 es esta que está acá, BCC sobre 3. ¿Sí? Bueno, esto es a los fines de poderlo adecuar a la ecuación general que teníamos en el otro circuito. Bueno, acá es el mismo análisis del que vimos, es decir, que siempre es conveniente llevarlo a la forma conocida al circuito, ¿sí? Porque ustedes acá a simple vista este circuito, se le presenta este circuito y no saben a veces cómo resolver. Lo más fácil entonces muchas veces es aplicar justamente el teorema de Thevenin y poderlo resolver, llevarlo digamos a una manera, una forma conocida para poderlo resolver. ¿De acuerdo? Bueno, si a ustedes le dan acá tensiones, por ejemplo, una onda cuadrada, acá una onda, en este caso tiene una tensión continua, y acá pueden tener otra forma de onda, entonces acá ya tienen que hacer el análisis del circuito punto por punto, porque la ecuación es esta que está acá. Pero ahora tenemos que ver punto por punto cuánto vale la B1 en el mismo instante de tiempo, cuánto vale B2. Bueno, en la BCC siempre va a valer un valor de continua para poder obtener la forma de onda en la salida. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, bueno, acá tiene otro circuito similar al que vimos. Fíjense, bueno, este circuito... a simple vista es un circuito complicado. Fíjense, tiene una B1, 2R1 y tiene una señal B2, R1. Las dos están sumadas. Por lo tanto, ya estoy viendo que es un sumador. Este está entrando por el pin inversor. Acá es el pin no inversor. Acá este es menos. La realimentación, una realimentación negativa. Por lo tanto, es un amplificador. Es un sumador que está entrando por el pin inversor. Entonces un circuito sumador inversor. Pero por este lado le está entrando entonces, por el pin no inversor, le está entrando otra tensión. ¿Sí? Entonces, si yo hago el análisis de este circuito es conocido. Porque fíjense en que R1 tiene relación con las resistencias que yo tengo acá. Y R2 tiene relación con este divisor de tensión. Entonces, si recuerdo, si a este lo desconecto, por ejemplo, de acá, yo tengo la tensión que está entrando por acá. Supóngase que no la tengo en cuenta por ahora a esta parte, y tengo la realimentación. Bueno, este circuito es un amplificador diferencial. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo este circuito? Es un amplificador diferencial, cuya la hace la diferencia de la suma de estas dos tensiones con esta tensión. Ahora, esta tensión, ven ustedes un diodo Zener y ya se complica, ¿sí?
fíjense en que esta tensión no es más que una tensión constante. Yo tengo acá una tensión BCC, que puede ser 12 voltios, y tengo acá la tensión del diodo Zener, que puede ser 6,8, 5,6, 4,6. Algún valor de diodo Zener que tiene, ustedes saben, valores de tensión estándar. Se pone la resistencia, justamente la resistencia limitadora, para mantener la caída de tensión, que es decir, yo tengo acá 12 y acá tengo, pongámosle que tenga 4,7 y tengo acá 12, entonces acá va a haber una caída, yo tengo 4,7, el resto de los 12 caen acá, en esta resistencia, ¿sí? Entonces la idea de este diodo no es más que decir, yo tengo acá una tensión constante de continua igual a la tensión Zener, igual a la tensión del Zener. Por lo tanto, si esto vale 4, si la tensión Zener vale 4,7, yo tendré acá una tensión fija 4,7 voltios, ¿sí? Y esa va a ser la tensión, en este caso, que está entrando por el pin no inversor. Fíjense en la tensión B sub X acá va a ser, como este es un amplificador, considerado un amplificador ideal, este es alta impedancia, por lo tanto tengo acá un divisor de tensión. La tensión del Zener sobre la suma de estas dos resistencias es la corriente que circula por acá, multiplicado por la R2 es la tensión B sub X. ¿Sí? Entonces, este circuito es un circuito, justamente es un circuito diferencial, pero hace la diferencia entre esta tensión y la suma de estas dos tensiones. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense acá entonces que si nosotros analizamos la tensión bueno, esto es lo que le estoy diciendo acá, lo que les dije acá, es lo que tenemos acá, ¿sí? La tensión B sub X, en este caso el Zener es de 5 voltios, va a ser de 3,3 de acuerdo al divisor de tensión que tenemos acá. Por lo tanto, entonces la salida que yo tengo respecto de esto, cuando esto vale 0, yo tendré acá dos resistencias en paralelo, ¿sí? Que es la que estoy considerando acá, y tendré el valor de la tensión, entonces, la salida respecto de esta entrada cuando esta vale en 0. Y después tengo que analizar la salida cuando esta tensión vale 0. ¿Sí? Entonces lo estoy analizando por separado. Y luego, ¿qué pasaría si todas están en forma simultánea? Bueno, va a ser la suma entonces de B'0 más B' segunda. B su output. Bien, entonces, si esta, acá, si la tensión dice B1 sobre 2R1, la tensión en la salida es sobre R2, es esta. Consideramos entonces las otras igual a 0. Entonces la tensión de salida, B', cuando esta vale 0, tengo la suma de estas dos. ¿Sí? Ahí está. La ganancia por B1 sobre 2 más B2. Valor negativo. Si reemplazamos los valores de R2, me da justamente acá 2, B1 sobre 2 más B2. Y ahora, si consideramos esto igual a 0, veo qué salida tengo cuando yo tengo acá la tensión entonces del Zener, que es de 5 voltios. Que está acá hecho ese análisis. ¿De acuerdo? Tengo 3,3 voltios acá. Tengo acá el divisor de tensión, perdón, tengo los 3,3 acá, tengo 5 y 3,3 acá. Entonces,
si ya tengo la tensión en este punto, bueno, la salida va a ser entonces un amplificador no inversor, donde la entrada es 3,3 voltios y la salida va a ser 1 más R2 sobre el paralelo de estas dos resistencias, ya que estas dos están a masa. ¿Sí? El paralelo de estas dos entonces va a ser 2 por R1 sobre la suma de 2R1 más R1, que está por acá. Ahí está. Y después reemplazo y obtengo el valor de B' de la salida entonces respecto de esta entrada. Lo sigo trabajando al circuito y me da justamente cuánto vale el valor de esa salida. Bueno, en definitiva entonces yo tendré, cuando las tres tensiones están presentes, va a ser entonces B sub output la suma de las tensiones que la he considerado por separado, es decir, B sub output prima más B sub output es prima segunda, ¿sí? Como está acá. Si reemplazamos, me queda menos B1 menos 2B2, como está acá, más 3,3 por, creo que es 8 acá, 8 sobre 2 sería 4, y esta sería la ecuación general para este circuito, ¿sí? Menos B1 menos 2B2 más 13,32 voltios, que es de la continua debido al diodo Zener. Bueno, acá, ¿qué es lo que me está dando? A simple vista, si acá vale ya 13, estos valores podría llegar a recortar al amplificador, saturar el amplificador porque está alimentado con más o menos 9 voltios. Es decir, no se tiene que pasar de 9 positivos y de 9 negativos. Si yo acá tengo ya 13, ahora fíjense que estos valores son amplificadores que invierten, por lo tanto, si la tensión acá es una tensión continua, por ejemplo, B1 sea una continua, bueno, sí puedes restarle y evitar justamente la saturación del amplificador. Pero si esta es una onda cuadrada, la tengo ya que analizar punto por punto, ¿sí? Y si esta es una tensión triangular, entonces ya voy a tener por un lado una continua y por el otro lado la tengo que analizar punto por punto. ¿Qué pasa? En algún punto va a saturar y en otros puntos no. ¿Sí? Es lo que yo tendría entonces que ver en el osciloscopio. Bueno, este es un circuito más simple. Yo acá tengo, creo que este está en el trabajo práctico. Fíjense en que yo tengo un amplificador inversor, un amplificador comparador, y tengo que analizarlo. Esta es la ecuación de salida. La tensión de salida es esta ecuación. Entonces, yo tengo que analizar el circuito punto por punto. Por un lado tengo una continua y por el otro lado tengo una triangular, una diente de cierre. Esta diente de cierre, entonces, fíjense, si es esta la ecuación, 2,49 por B3, donde esta es B3, y después tengo menos 2 por B1, donde esta es B1, la salida es la B2, ¿sí? Entonces, la salida B2 dice que es esta ecuación. Si nosotros hicimos todo el análisis matemático, llegamos a esta ecuación final. Ahora tengo que ver, para el instante,
T igual a 0. Cuando T igual a 0, V3 vale 0, V1 vale 2 voltios. Está acá. Reemplazo el valor, me da que la tensión V2 es igual a menos 4 voltios, es decir, que sale de acá. Analizo para este punto. Cuando la tensión V3 ahora vale 5 voltios, la otra sigue valiendo 2. Por lo tanto, reemplazo 2,49 por 5 menos 2 por 2. 2 por 2 acá es 4. Fíjense en que para este tiempo t, entonces tengo el máximo valor de la diente de sierra. Ahí está, B1 vale 2, B3 vale 5. Tengo acá, reemplazando los valores, tengo 12,45 menos 4, me da de 8,45, ¿sí? Bueno, la tensión de realimentación, en este caso, es de 12 voltios, por lo tanto no recorta. Pero ¿qué pasaría si la tensión acá hubiera sido de 6 más 6? La tensión de alimentación. Entonces yo nunca voy a poder llegar a tener una tensión más de 6 voltios positivo y más grande que menos 6 voltios. De este lado no hay problema, de la parte negativa no, porque tengo menos 4, los valores máximo negativo, pero de esta parte sí, va a recortar, ¿sí? En este caso no recorta porque vale 12, y si hubiera también valido más o menos 9 la tensión de alimentación, tampoco no recorta, ¿sí? Estaría cerca de la saturación, pero no llegaría a saturar. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros tenemos más de una fuente, más de una señal en la entrada de un amplificador operacional, bueno, ya para analizar cuál va a ser la salida, lo tengo que analizar entonces punto por punto, ¿sí? Acá, en este tiempo, justamente porque tengo solamente 2 valores, pero puede ser que tenga una tercera señal y ya tengo que analizar quizás en T sobre 2 y ver entonces cuánto vale la salida para ese punto en particular. Y así obtener la gráfica. Fíjense en que la gráfica acá me da justamente, ya teniendo estos 2 valores, ya deduzco que la salida va a tener este valor. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, hasta acá entonces vamos a ver la clase de hoy. Ustedes mañana seguramente van a tener algún trabajo práctico, va a haber seguramente ejercicios similar a esto para que ustedes puedan ir practicando, porque es común confundirse acá cuando se tienen más de 2 señales, es decir, cuando tienen más de 2 señales y a veces una señal entra por el pin inversor, la otra por el pin no inversor, y tienen que obtener la salida, siempre cometen el error. Por eso es que deberían entonces practicar. Yo les voy a dar más ejercicios para que resuelvan de este tipo, para que justamente cuando les llegue el parcial no tengan estos inconvenientes, ¿sí? Hay que resolverlo punto por punto, ¿de acuerdo? Para poder deducir cuánto vale la salida. Primero, entonces, se opera matemáticamente y se llega a la ecuación final de la salida. Lógicamente que van a estar en función de la tensión de entrada. Y luego hacemos la representación gráfica de las tensiones que están en la entrada y de allí deducimos cómo va a ser la tensión a la salida de ese circuito con más de una señal de entrada. Bien, ¿alguna duda? Ninguna, profe. Bien, entonces, la próxima semana yo les voy a dar más circuitos, justamente, más circuitos para que ustedes puedan practicar. Y
y vamos a ver ya amplificador de instrumentación. Creo que este circuito, si no mal recuerdo, debe estar en el práctico. Algunos de estos están en el práctico. De todos modos, yo les voy a dar estos circuitos para que ustedes lo traten de resolver, porque la mejor manera de analizar los circuitos es resolviéndolo, analizar el circuito. Bueno, si no hay pregunta, entonces... Profe, ¿hasta qué tema irá el parcial? ¿Cómo? ¿Hasta qué tema irá? Bueno, son hasta estos circuitos. Yo la próxima clase voy a dar amplificadores ya, voy a dar circuito, vamos a ver más circuito, pero también quiero ver ya el amplificador de instrumentación. Amplificador de instrumentación no va a ir al parcial, va a ir, sí, justamente hasta estos circuitos. ¿De acuerdo? Que son circuitos que pueden tener un operacional, pero pueden tener varias señales de entrada. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, voy a ver entonces si les subo algunos circuitos resueltos. Voy a tratar de ser más prolijo, de pasarlo a esto para que ustedes más o menos tengan una guía de cómo resolverlo. Es decir, no es nada complicado, nada más que sí se puede tornar un poco engorroso el análisis. Pero bueno, lamentablemente son pocos componentes, pero bueno, pues se complican cuando uno le cambia la forma de las señales de entrada y ya hay que deducir la salida. Bueno, terminamos acá entonces. Que tengan buenas noches. Bueno.